Mi hermana se adueñó de mi boda y mi vestido, pero nadie esperaba que también hubiera intentado quedarse con mi novio. Me llamo Sofía. Tengo 31 años. Nací en Ciudad de México, crecí en la Colonia del Valle, y desde hace 4 años vivo sola en un departamento de 2 cuartos en Narvarte que tiene una gotera en el baño que he reportado 6 veces al administrador del edificio y que a estas alturas ya considero parte de la decoración. Soy diseñadora gráfica independiente. Trabajo desde casa, tengo 3 clientes fijos y algunos proyectos por temporada, y gano suficiente para vivir bien sin ganar suficiente para no pensar en el dinero, que creo que es el estado financiero de la mayoría de los freelancers en México y probablemente en el mundo. Soy la hija mayor de una familia de 2 hijas. Mi papá se llama Roberto, tiene 63 años, es contador, y es de esas personas que procesan las emociones difíciles volviéndose muy prácticos de repente. Si le das una noticia complicada, su primera respuesta va a ser logística. ¿Y entonces qué vas a hacer? No porque no le importe, sino porque su manera de demostrar que le importa es ayudarte a resolver. Llevo 31 años entendiéndolo y queriéndolo a pesar de eso, o quizás por eso. Mi mamá se llama Patricia, tiene 60 años, fue maestra de primaria durante 22 años y se jubiló hace 3. Es la persona más observadora que conozco. Nota todo. Los cambios de tono en una conversación, cuando alguien está forzando una sonrisa, cuando hay tensión en un cuarto aunque nadie la haya nombrado. Tiene ese radar que desarrollan algunas personas que pasan años leyendo a grupos de niños de 7 años que no pueden esconder nada. Mi mamá tampoco puede esconder nada, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas dependiendo del día. Y luego está mi hermana. Valentina. 29 años. 2 menos que yo. Valentina es, necesito ser justa aquí porque esta historia va a hacer que Valentina quede mal, y aunque quede mal por razones legítimas, no quiero que piensen que estoy describiendo a un monstruo unidimensional. Valentina no es un monstruo. Valentina es una persona real con virtudes reales y con un problema muy específico que tardé demasiado tiempo en ver con claridad. Sus virtudes, es graciosa. Genuinamente graciosa, no del tipo que intenta ser graciosa, sino del tipo que dice cosas que te hacen reír sin haberlo planeado. Es generosa con el dinero cuando lo tiene. Ha estado en situaciones donde el dinero le ha quedado ajustado y aún así ha aparecido con regalo cuando alguien lo necesita. Es creativa, tiene buen gusto visual, y cuando canaliza esa creatividad hacia algo que le pertenece a ella, los resultados son buenos. Su problema, Valentina no puede ver a alguien a su alrededor tener algo importante sin necesitar algún tipo de rol en ello. No puede ser testigo pasivo de los momentos grandes de otras personas. Necesita participar, opinar, dirigir, modificar, mejorar, o en su defecto, ser quien más claramente nota que algo podría ser mejor de lo que es. No lo hace con malicia visible. Lo hace con la naturalidad de alguien que genuinamente cree que su perspectiva es un regalo que está ofreciendo, no una intrusión que está imponiendo. Y yo, durante años, lo interpreté exactamente como ella quería que lo interpretara, como entusiasmo. Como amor. Como que así expresa Valentina que le importas, involucrándose. Hay un nombre clínico para este patrón y no lo voy a usar aquí porque no soy psicóloga y no me gusta diagnosticar a personas por internet. Pero sí voy a decir que cuando finalmente lo vi claro, vi también que llevaba toda mi vida adulta acomodándome a ese patrón sin cuestionarlo, y que eso tenía un costo que yo no había calculado. Ahora les cuento quién es Rodrigo. Rodrigo tiene 33 años. Somos juntos desde hace 5 años y medio. Nos conocimos en la boda de un amigo en común, en una de esas conversaciones que empiezan porque están sentados en la misma mesa y la música todavía no está tan fuerte como para que hablar sea difícil. Hablamos durante 2 horas de cosas que ahora no recuerdo con precisión pero que en su momento me parecieron las conversaciones más interesantes que había tenido en una boda, que no es el lugar donde normalmente ocurren las conversaciones interesantes. Me pidió mi número al final de la noche. Me lo pidió directamente, sin rodeos, sin el ritual de, te busco en Instagram, que es básicamente la manera contemporánea de no comprometerse a nada. Me preguntó si podía llamarme. Dije que sí. Me llamó 2 días después. Ese fue el primer indicador de que Rodrigo es un tipo diferente de persona. En la era de la comunicación instantánea y los mensajes de texto que se mandan cuando uno ya está en pijama mirando el techo, este hombre me llamó. A mi número. En tiempo real. Porque dijo que quería saber si le gustaba hablar conmigo en persona o si había sido la energía de la boda. Le gustó hablar conmigo. A mí también me gustó hablar con él. Rodrigo es ingeniero civil. Trabaja en una empresa de infraestructura que hace proyectos de construcción principalmente en el centro y sur del país. Viaja ocasionalmente por trabajo, más o menos una semana de cada mes, a veces 2. Es ordenado de una manera que al principio me pareció intimidante, porque yo soy más del tipo de persona que tiene 3 proyectos abiertos al mismo tiempo y encuentra el sistema en el caos, y él es del tipo que cierra una cosa antes de abrir la siguiente. Pero resultó que esa diferencia no generó conflicto sino complemento, que es la mejor versión posible de la diferencia. No es demostrativo en público. No es el tipo que te toma de la mano en el metro o que llega a lugares con gestos dramáticos. Pero en privado es atento de una manera que, con los años, he aprendido a valorar más que los gestos visibles. Recuerda fechas sin que yo las recuerde. Sabe cuando necesito espacio y cuando necesito lo opuesto. Cuando algo le molesta, lo dice, sin drama pero sin guardárselo, que es la combinación más sana que he conocido en una pareja. En 5 años y medio de relación, tuvimos exactamente 3 peleas que yo consideraría peleas reales. No discusiones, no fricciones, no momentos de tensión que se resuelven solos. Peleas reales, de las que requieren conversación larga y honesta y alguna concesión de los 2 lados. 3. En 5 años y medio. Eso me parece notable. Nuestra vida juntos antes de que empezara todo esto era, objetivamente, buena. Él en su departamento en Coyoacán, yo en el mío en Narvarte, 40 minutos de distancia en metro, viéndonos entre semana cuando los dos podíamos y los fines de semana de manera más constante.
Habíamos hablado de vivir juntos pero sin prisa, sin una fecha límite autoimpuesta, dejando que llegara cuando llegara. Ninguno de los dos era el tipo que necesita acelerar los hitos relacionales para sentir que la relación avanza. Ese era el contexto de mi vida cuando Rodrigo, en un jueves de noviembre, sacó una cajita de su bolsillo en un restaurante de la Roma y la puso sobre la mesa frente a mí. El restaurante se llama Contramar y ya sé que van a decir que es un cliché, pero no fue planeado como romántico, fue planeado como normal, que es exactamente como Rodrigo opera. Le gusta ese lugar. A mí me gusta ese lugar. Íbamos regularmente. Esa noche específica no había nada que indicara que era distinta a cualquier otra noche de miércoles en que habíamos cenado ahí. Entre el primer tiempo y el segundo, Rodrigo metió la mano al bolsillo de su saco, sacó la cajita, la puso sobre el mantel sin hacer ningún gesto teatral alrededor de ello, y dijo: «Ya sé que no eres de los grandes gestos. Yo tampoco. Pero llevo 5 años pensando que quiero que esto sea permanente. ¿Tú qué piensas?» Así. Con esa pregunta al final. Como si todavía pudiera ser una conversación de abrí la cajita. Adentro había una banda delgada de oro blanco con un diamante pequeño, de corte redondo, sin fingir. Supe inmediatamente que la había dejado al suelo, sin consultar a nadie, porque era exactamente lo que yo hubiera elegido si me hubiera preguntado. No te gustaba que era una situación de la persona que era una. Era su novia. No era una fantasía de lo que debería creer una novia, era lo que yo realmente quería. Sí, dije. El sombrero de esa manera que tiene que sonreír cuando algo le sale bien, que no es una sonrisa grande sino una sonrisa soltera. Esa noche me encantó la conversación. Hablamos una botella de vino que teníamos guardada para una ocasión especial, que llevaba literalmente 2 años esperando esa ocasión, y hablamos hasta las 2 de la mañana de todo lo que venía. Sin listas, sin planes concretos, sin presión. Solo hablando de que queríamos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro ritmo. Fue una noche perfecta. Y fue la última noche perfecta durante bastante tiempo. El compromiso lo anuncié a mi familia al día siguiente, un viernes por la tarde, en una llamada grupal que Rodrigo y yo hicimos juntos desde su departamento. Mi mamá lloró. Mi papá hizo exactamente lo que mi papá hace, dijo, bueno, con mucho entusiasmo y luego preguntó, ¿y ya tienen fecha? Porque su manera de procesar la alegría es inmediatamente orientarla hacia lo práctico. Mis abuelos maternos estaban en casa de mis papás cuando llamamos, por alguna coincidencia de agenda que funcionó perfectamente, y mi abuela, que tiene 83 años y dice lo que piensa sin filtro porque a su edad considera que ya se ganó ese derecho, miró el anillo por la pantalla del teléfono, ajustó los lentes, y dijo, discreto pero bonito. Pausa. ¿Es oro blanco? Le dije que sí. Bien. El amarillo ya no se usa. Mi abuelo dijo, ya era hora. 5 años de novios, ¿qué esperaban? Y entonces Valentina, que estaba sentada al lado de mi mamá con su café en la mano, me dijo que estaba felicísima, que lo había visto venir, que Rodrigo era perfecto para mí. Me dijo todo eso con una sonrisa genuina y los ojos brillantes y yo la vi y pensé, qué bueno que está contenta. Qué bueno que no hay drama. Yo y mis predicciones. Las primeras semanas después del compromiso fueron el tipo de caos agradable que acompaña a las noticias buenas. Mensajes de felicitación, preguntas de amigos y familiares, conversaciones sobre la boda que todavía no existía más que como idea general. Rodrigo y yo nos sentamos un fin de semana de diciembre con una hoja de papel y una calculadora, y establecimos los parámetros básicos, presupuesto total de 180,000 pesos, invitados entre 35 y 45 personas, fecha tentativa en julio del año siguiente, que nos daba aproximadamente 8 meses para organizar. 180,000 pesos para una boda en Ciudad de México en 2023 es un presupuesto que requiere decisiones. No es poco dinero en términos absolutos, pero en el contexto de lo que cuesta organizar una boda en esta ciudad, es un presupuesto de trabajo donde cada partida tiene que estar pensada. Sin derroche, sin lujos innecesarios, pero perfectamente viable para hacer algo bonito, íntimo y bien hecho. Queríamos algo pequeño. No por austeridad sino por preferencia real. Los dos somos del tipo que se siente más cómodo en reuniones de 10 personas que en eventos de 100. La idea de una boda grande con protocolo formal, con mesas asignadas y primos segundos y discursos de gente que no nos conoce bien, nos generaba más ansiedad que emoción. Queríamos exactamente lo contrario, gente que de verdad nos importa, comida buena, música que nos guste, y el menor número de momentos obligatorios posible. Eso fue lo que planeamos. Y eso fue exactamente lo que Valentina pasó los siguientes 8 meses intentando modificar. La primera intervención fue en la comida familiar de diciembre, 3 semanas después del anuncio. Mi mamá preguntó cómo iba la planificación. Le dije que estábamos en la fase de establecer el presupuesto y el concepto general. Le mencioné que pensábamos en alrededor de 40 personas. El cuarto quedó en silencio por aproximadamente 2 segundos. No un silencio dramático. Un silencio de ese tipo específico donde varias personas están calculando si decir lo que están pensando o no. Valentina fue la primera en romperlo. 40, dijo. No como pregunta de información sino como pregunta de incredulidad controlada. ¿Y los Martínez? Los Martínez son los primos de mi papá de Puebla. Los veo en promedio una vez cada 2 años, en eventos donde la asistencia es obligatoria por parentesco y no por elección. No tengo nada en contra de los Martínez como personas. Simplemente no forman parte de mi vida cotidiana de ninguna manera significativa y no había considerado incluirlos en un evento que estaba planeando ser íntimo precisamente. Los Martínez no estaban en la lista, dije. Ah, dijo Valentina. Y ese, lo dijo de una manera que instaló en el cuarto la insinuación de que quizás eso era un error que yo todavía no había calculado del todo. Mi papá, que es susceptible a exactamente este tipo de insinuación cuando viene en el contexto de obligaciones familiares, dijo, bueno, igual habría que avisarles, aunque sea.
Papá, dije, es una boda de 40 personas. Si invitamos a los Martínez son 20 personas más que no conozco bien. Son familia, dijo él. Son familia tuya, dije yo. Yo los he visto 4 veces en mi vida. La conversación derivó en un debate sobre qué constituye familia suficientemente cercana para merecer invitación a una boda íntima, que es exactamente el tipo de debate que puede durar horas sin resolverse porque no tiene respuesta objetiva. Eventualmente se disolvió sin conclusión, como se disuelven esas conversaciones, pero dejó instalada una tensión que tardé 3 semanas en desinstalar hablando por separado con cada uno de mis papás. Los Martínez no fueron a la boda. Pero el hecho de que esa conversación existiera, de que yo tuviera que gastar energía en ella, fue el primer costo que pagué sin saber que era el primero de muchos. Eso fue en diciembre. En enero llegó el episodio del vestido. Y este necesita detalle porque es más complicado de lo que parece. Yo no soy una persona que haya fantaseado con su boda desde pequeña. No tengo una carpeta mental de vestidos ideales ni un concepto de el día perfecto que lleve años construyendo. Entré al proceso de buscar vestido con la misma actitud con que busco cualquier otra cosa importante, investigué opciones, establecí un presupuesto, hice citas en lugares que me parecían serios, y fui con expectativas abiertas pero criterios claros. Mi presupuesto para el vestido era de 30,000 pesos máximo. Mis criterios eran, silueta limpia, sin exceso de volumen, sin aplicaciones decorativas excesivas, en algún tono de blanco o crema. Nada más específico que eso. Lo que yo llamo criterios de eliminación, sé lo que definitivamente no quiero, y dentro de lo que no queda eliminado, encontraré algo que me guste. Le conté a mi mamá que tenía cita en una boutique en Polanco llamada Atelier Mariana para el segundo sábado de enero. Mi mamá me preguntó si podía acompañarme. Le dije que sí, obvio, quería que estuviera ahí. No le dije nada a Valentina. Valentina se enteró porque mi mamá se lo mencionó en una llamada el jueves anterior, en el contexto de Sofía tiene cita para vestido el sábado, que mi mamá lo dijo como dato informativo y no como invitación. Valentina lo interpretó como invitación. El sábado llegamos mi mamá y yo a Atelier Mariana a las 11 de la mañana, que era la hora de nuestra cita. Valentina estaba en la entrada del local con 20 minutos de anticipación, un café de Starbucks en la mano y una energía de persona que viene a trabajar, no de persona que viene a acompañar. Mariana, la dueña de la boutique, tiene aproximadamente 55 años y la paciencia específica que desarrollan las personas que llevan décadas trabajando con novias bajo estrés y sus respectivas familias. Me saludó, me preguntó sobre mi visión general, escuchó mis criterios de eliminación y empezó a sacar opciones. El primer vestido que me probé fue el que yo había visto en su catálogo online y que tenía en mente desde antes de la cita, un vestido en crepe body, escote en V pronunciado pero elegante, silueta evase que cae limpiamente desde la cadera sin volumen adicional. Precio, 24,000 pesos. Dentro del presupuesto. Completamente dentro de mis criterios. Sin aplicaciones, sin exceso, exactamente lo que había descrito. Me lo puse. Me miré en el espejo de cuerpo completo que Atelier Mariana tiene en una pared entera de su espacio de pruebas, iluminado de manera que replica la luz natural. Y tuve esa sensación. Los que han tenido esa sensación saben exactamente de qué estoy hablando. No es euforia. No es, soy la novia más hermosa del mundo. Es algo más tranquilo y más definitivo que eso. Es reconocimiento. Es mirarte y pensar, sí. Esto soy yo. Esto es lo que quería aunque no supiera exactamente cómo se veía antes de verlo. Me quedé mirando el espejo durante un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mariana. Bien, dije. Me gusta mucho. Mi mamá, desde el sillón, dijo, estás preciosa. Valentina, también desde el sillón, dijo, está bonito. 2 palabras. Está bonito. Con el tono de alguien que está siendo honesta sobre algo que en su escala va de regular a aceptable pero no llega a bueno. Mariana, que lleva décadas leyendo el lenguaje no verbal en su boutique, me miró a los ojos brevemente con la expresión de alguien que ha procesado ese comentario y lo ha archivado en la categoría correcta, y me preguntó si quería ver otras opciones para comparar. Le dije que sí, que estaría bien ver el otro que había marcado en el catálogo. El de encaje blanco con manga larga, precio 31,000 pesos, también dentro del presupuesto aunque en el límite superior que prefería evitar. Me lo probé. Era bonito. Objetivamente bonito. Pero la manga larga en julio en un jardín al aire libre en Tlalpan iba a ser un problema de temperatura que yo no estaba dispuesta a ignorar. Y el encaje me generaba una sensación de picazón en los antebrazos que Mariana confirmó que se podía resolver con un forro interior, pero que añadiría 3,500 pesos al precio, llevándolo a 34,500 pesos. Prefiero el primero, dije. La manga se arregla, dijo Valentina. Ya escuché que sí, respondí. Pero prefiero el primero. ¿No quieres ver más opciones?, preguntó Valentina, y al decirlo ya estaba mirando hacia la colección de la tienda con ese ojo de alguien que tiene algo específico en mente. Le señaló a Mariana un vestido de la colección. No del catálogo que yo había revisado. De la sección de la tienda que yo había pasado de largo porque estaba visualmente fuera de mis criterios desde lejos. Era un vestido con falda voluminosa de múltiples capas de tul, escote recto horizontal, aplicaciones de flores tridimensionales en seda a lo largo del cuerpo y una cola de aproximadamente 1,5 metros. Costo, 48,000 pesos. 18,000 pesos sobre mi presupuesto. Y estéticamente, con todo el respeto del mundo, era un vestido diseñado para alguien con una visión de boda completamente diferente a la mía. ¿Ese?, pregunté. Pruébatelo, dijo Valentina. Solo para ver. Me lo probé. Por educación, por no hacer de eso una escena, porque en ese momento todavía operaba bajo el principio de que Valentina lo hacía con buena intención. Me miré en el espejo con ese vestido y tuve la reacción opuesta a la que había tenido con el primero. No reconocimiento. Disfraz. Me veía como una versión de mí misma disfrazada de un ideal de novia que no era el mío. Ese sí, dijo Valentina.
Se levantó del sillón. Caminó hacia mí. Empezó a acomodar la falda, a ajustar la posición de las flores, a arreglar la cola con la naturalidad de alguien que está en su elemento. Este sí te hace, Sofía. Te ves nupcial. Nupcial. Ya escuché tu opinión, vale, dije. Y volví al probador a quitarme el vestido. Me quedé con el primero. El de Crepe Ivory. El de 24.000 pesos. El que yo había querido desde que lo vi en el catálogo antes de entrar a la boutique. Valentina no dijo nada más ese día. Pero en el coche de regreso estuvo callada con esa calidad específica de silencio que no es paz sino opinión acumulada que no encontró salida y que está esperando otra oportunidad. Esa noche me mandó un mensaje: el vestido que elegiste está muy bonito. No más que si cambias de idea, el otro te quedaba espectacular. No respondí. Eso fue en enero. Febrero fue el mes del mood board. Valentina descubrió que podía crear tableros en Pinterest con título personalizado. El tablero en cuestión se llamaba, lo juro por lo que más quieran, boda Sofía y Rodrigo, visión. Con acento en la I de Sofía y todo, que noten el nivel de detalle. Me lo compartió con un mensaje que decía, para que tengamos referencia visual del concepto yerba. Nosotras. Teníamos. Un concepto. Yo no había pedido un concepto. Yo no había pedido colaboración visual. Yo no había dado ninguna indicación de que necesitara asistencia en la construcción de la identidad estética de mi propia boda. Pero ahí estaba el tablero, compartido conmigo como si fuera la cosa más natural del mundo, con 47 pines ya guardados en las primeras 72 horas desde su creación. Entré al tablero. Lo revisé. Las referencias incluían bodas en villas de Toscana filmadas por fotógrafos de Milán, centros de mesa con peonías importadas que cuestan aproximadamente 800 pesos por tallo, menús de degustación de 6 tiempos con maridaje de sommelier, y en la sección que Valentina había titulado, Ambiente General, una serie de bodas que claramente tenían presupuestos de entre 600.000 pesos y 1.200.000 pesos. Nuestro presupuesto total era de 180.000 pesos. Le mandé un mensaje de voz: vale, gracias por el tablero. Está bonito. Pero recuerda que nuestro presupuesto es más acotado que estas referencias. Respondió: claro, es solo inspiración. No tiene que ser exactamente así, yerba. El tablero llegó a 180 pines antes de que yo dejara de abrirlo. Marzo. El salón. Rodrigo y yo habíamos encontrado el lugar. Tardamos 2 fines de semana visitando opciones y el lugar que más nos gustó fue una hacienda pequeña en Tlalpan, en las afueras de la ciudad pero accesible. Jardín con árboles grandes que daban sombra natural. Capacidad para 50 personas con comodidad, sin sentirse apretado. Iluminación de noche con luces cálidas que ya estaban instaladas permanentemente. Precio del espacio, 35.000 pesos, que incluía mesas, sillas, mantelería básica y 6 horas de uso. Era perfecto. Era exactamente lo que los dos habíamos imaginado cuando describimos lo que queríamos. Mi mamá propuso que fuéramos a verlo todos juntos antes de pagar el anticipo. Rodrigo y yo dijimos que sí, que nos parecía bien. La visita fue un domingo. Fuimos mis papás, Rodrigo, yo, y Valentina, porque Valentina en ese punto ya formaba parte de cualquier actividad relacionada con la boda de manera orgánica, como cuando alguien empieza a venir a todas las reuniones del trabajo y en algún punto ya nadie recuerda quién los invitó la primera vez. La hacienda estaba preciosa ese domingo. Era mediodía, el sol entraba entre los árboles del jardín de una manera que hacía que todo se viera dorado. Rodrigo y yo nos miramos cuando entramos y los dos supimos al mismo tiempo que era el lugar. Valentina lo recorrió en silencio. Ese silencio específico de ella que no es contemplación sino evaluación. Caminó por el jardín con las manos detrás de la espalda como si fuera inspectora de algo. Entró al salón principal. Revisó los baños. Salió a la terraza lateral. Y luego, con la expresión de alguien que está a punto de dar noticias que no quiere dar pero que siente la obligación moral de compartir, dijo: es muy bonito. Tiene mucho encanto. Pausa. ¿Pero para las fotos no se va a ver muy chico? Chico, dijo Rodrigo. No chico, dijo Valentina, inmediatamente suavizando. Íntimo. Que está bien, es el concepto. Solo digo que para el álbum de fotos, los espacios más amplios a veces dan más opciones de composición. Nuestro fotógrafo tenía 12 años de experiencia fotografiando bodas en espacios de todos los tamaños. Yo tenía razonablemente confianza en que iba a poder componer bien sus fotos independientemente de si el jardín tenía 50 o 500 metros cuadrados. Pero no dije nada porque estaba aprendiendo, lentamente, a elegir mis batallas. A nosotros nos encanta, dijo Rodrigo. Sencillo. Final. Pagamos el anticipo del salón 2 días después. Esa misma semana, Valentina le mandó a mi mamá el link de otro salón. En Xochimilco. Con alberca, terraza panorámica, jardín de 2.000 metros cuadrados y capacidad para 120 personas. El costo del espacio solo, sin nada incluido, era de 95.000 pesos. Mi mamá me mandó el link con un mensaje que decía: tu hermana encontró esto. ¿No lo quieren ir a ver nomás por conocerlo? Le hablé por teléfono a mi mamá. Rodrigo estaba en la sala escuchando la mitad de la conversación que podía escuchar. Tardé 40 minutos en explicarle que ya teníamos salón, que ya habíamos pagado anticipo, que el otro lugar era el doble del presupuesto para el espacio solo, que cabía el triple de personas que íbamos a invitar, y que, no más por conocerlo, en el contexto de la planeación de una boda siempre termina siendo una semilla de duda cara de desinstalar. Cuando colgué, Rodrigo me trajo un vaso de agua sin que yo lo pidiera, me apretó el hombro, y no dijo nada. Ese hombre sabe exactamente cuándo hablar. Abril fue el mes del catering. Habíamos hecho la ronda de caterings en febrero y marzo, probando opciones, comparando precios y calidades. El que más nos gustó fue un servicio llamado Mesa Compartida, especializado en cocina mexicana contemporánea.
Menú de 3 tiempos, entrada de ceviche de mariscos con tostadas artesanales, plato fuerte con opción de mole negro con pato o arrachera a las brasas con chimichurri de hierbas, y postre de 3 piezas. Maridaje de vino incluido, barra de café al cierre. Para 40 personas, 42,000 pesos. La cata fue un sábado en las instalaciones de Mesa Compartida, un local en Coyoacán donde el chef, que se llama Alejandro y tiene 22 años de experiencia, presenta sus menús a los clientes en un formato de restaurante pequeño y privado. La cata fue increíble. La comida era exactamente lo que esperábamos, bien ejecutada, con identidad propia, nada pretencioso pero nada aburrido. Valentina estaba ahí porque mi mamá estaba ahí y porque en ese punto el límite entre eventos de familia y eventos de planeación de boda de Sofía era prácticamente inexistente en la lógica de Valentina. Comimos el ceviche. Rico. Comimos el mole negro con pato. Extraordinario, honestamente. Comimos la arrachera. También muy buena. Los postres. Perfectos. Valentina comió todo con cara de persona que está siendo justa pero crítica. Cuando terminamos el mole, preguntó, ¿pueden hacerlo con pollo? Alejandro, el chef, levantó la vista de la manera calmada de alguien que lleva 2 décadas respondiendo variaciones de esta pregunta. Es una versión tradicional del mole negro con pato, dijo. Podemos ofrecer la opción de res para quienes no prefieran el pato. ¿Y pollo?, insistió Valentina. El mole negro con pollo cambia significativamente el perfil de sabor del plato, dijo Alejandro, con la paciencia de un monje benedictino. Por eso ofrecemos la alternativa de res, que mantiene mejor la intención del platillo. Sí, pero mucha gente no come pato, dijo Valentina. Los invitados con restricciones de proteína ya tienen confirmada su opción de res, dije yo. Lo checamos antes de la cata. Valentina asintió. No dijo nada más en la cata. Pero en la siguiente comida familiar, que fue 8 días después, le contó a mi tía Carmen que el catering era bueno aunque un poco arriesgado en las opciones de proteína. Mi tía Carmen me llamó el lunes siguiente para preguntarme si había pensado en los que no comen cosas exóticas. El pato, según mi tía Carmen, es exótico. Tardé 15 minutos en esa llamada explicando que el pato es una proteína perfectamente estándar en la cocina mexicana tradicional y que los invitados con restricciones tenían opciones. Mi tía Carmen dijo que sí, que claro, que solo preguntaba. El catering no cambió. Pero yo pagué 15 minutos de energía explicando algo que no requería explicación a nadie excepto a quien sembró la duda. Mayo fue el mes del vestido de dama. Valentina iba a ser mi dama de honor. Era la decisión obvia y la decisión correcta dentro de la lógica de lo que se supone que hacen las familias en las bodas. A pesar de todo lo que llevaba acumulado, a pesar de los 8 meses de sugerencias no solicitadas y comentarios estratégicamente colocados y silencio cargado, yo no había considerado ninguna alternativa porque seguía funcionando bajo el principio de que eso es lo que hacen las hermanas y que Valentina, en el fondo, me quería aunque a veces no lo expresara de maneras que yo encontrara útiles. Le mandé por WhatsApp el link a 3 vestidos de dama de honor que había seleccionado. Los 3 eran en tono terracota, que era la paleta principal de la boda junto con verde olivo y dorado apagado. Los precios iban de 2,500 pesos a 4,500 pesos. Los 3 eran vestidos con una gama de honor elegantes, favorecedores en distintos tipos de cuerpo, cómodos para pasar el día juntos. Le pedí que eligiera el que más le gustara de los 3. 3 días de silencio. Al 4º día, me mandó un link. No era ninguno de mis precios. Era un vestido con una pieza de muy pero es verdad, sí, eso lo había descargado. Pero el vestido tenía una escota simétrica muy pronunciada, una abertura lateral hasta el muslo izquierdo, una silueta de detalle de drapeado que era, siendo objetiva, un vestido hermoso para una boda de noche o para una fiesta de año nuevo. Era la manera de darle una de la gama de honor que una estrategia extraordinaria artística y ayudar a la moda. ¿Qué te parece este?, escribió. Creo que va más con mi tipo de cuerpo. Estuve mirando el mensaje durante tiempo antes de responder. Estaba haciendo el cálculo interno de cuánta energía me costaba cada opción. Discutirlo, energía alta, posible conflicto, posible resultado incierto. Dejarlo pasar y decir que sí, energía baja a corto plazo, resentimiento a largo plazo y dama de honor con abertura hasta el muslo en mis fotos de boda. El chiste es que combinemos, vale, respondí. ¿De los 3 que te mandé cuál prefieres? Sí, es que los 3 están bien, solo que este que te mando me favorece mucho más. ¿No te parece bonito? Igual es terracota. Es terracota, sí. Pero no es el estilo de la boda. ¿Cuál es el estilo? Esa pregunta me hizo cerrar el teléfono y dejarlo boca abajo en el escritorio durante aproximadamente 5 minutos antes de poder responder con calma. 4 días. 3 conversaciones. Un momento en que mi mamá llamó para preguntarme qué pasaba con lo del vestido de Vale porque ella le había dicho que no encontraban nada. Al final elegimos el número 2 de mis opciones originales. Valentina dijo que estaba bien. Que le quedaba bien. Que estaba bien. Todo estaba bien. Todo siempre estaba bien. Junio. Faltaban 6 semanas para la boda. El episodio del fotógrafo. Nuestro fotógrafo se llama Daniel. Tiene 38 años, 12 años de experiencia exclusivamente en bodas y eventos, un portafolio que revisamos durante 2 horas antes de contactarlo y que fue el portafolio que más nos convenció de todos los que vimos. No es el fotógrafo más caro del mercado ni el más económico. Es el fotógrafo correcto para lo que nosotros queríamos, fotos reales, no posadas, que capturan momentos sin construirlos.
Precio para el día completo más edición, 28,000 pesos. Habíamos tenido una sesión de preboda con Daniel en marzo, en el Parque México, para conocernos y para que él entendiera nuestra dinámica como pareja antes del día del evento. Había sido una sesión de 2 horas que fluyó de manera completamente natural y al final de la cual los tres nos sentíamos cómodos. Un martes de junio, recibí un mensaje de Daniel. Hola Sofía. Tu hermana me contactó para compartirme algunas ideas sobre los ángulos y la composición del día. ¿Hay algún cambio en las indicaciones originales o siguen igual? Lo leí 2 veces. Luego le llamé a Daniel para preguntarle exactamente qué le había dicho Valentina. Daniel es un profesional y lo que hizo fue lo correcto, me informó que había recibido un mensaje con sugerencias sobre cómo capturar mejor a la familia de la novia, específicamente con recomendaciones sobre ángulos que, según Valentina, harían las fotos más favorecedoras. Daniel le había respondido amablemente que cada boda la planifica con los novios y que si había cambios en las indicaciones me lo haría saber. Me llamó. Me lo dijo. Perfecto. Esa noche le escribí a Valentina, vale, ¿le mandaste instrucciones a nuestro fotógrafo? Respondió, solo algunas ideas. Para ayudar. No necesitamos ayuda con el fotógrafo. Ya hablamos con él nosotros. Ay, Sofía, no lo tomes así. Solo quería que quedaran bien las fotos. Las fotos van a quedar bien. Daniel es profesional. Claro que sí. Fin de la conversación. Pero ese, claro que sí, tenía la energía de alguien que dice una cosa y piensa otra, y yo lo sentí y lo dejé pasar porque faltaban 6 semanas para mi boda y no tenía capacidad emocional para otra conversación larga sobre límites con mi hermana. Eso fue a principios de junio. Lo que pasó a mediados de junio lo supe después. Lo supe cuando Rodrigo me contó todo. Y lo que Rodrigo me contó cambió completamente la manera en que yo veía los 8 meses anteriores. Era domingo por la noche. 15 días antes de la boda. Rodrigo estaba en mi departamento. Habíamos cenado algo ligero, no recuerdo exactamente qué, creo que fue pasta con lo que había en el refrigerador, de esas cenas improvisadas que son perfectamente satisfactorias, y estábamos en la mesa de la sala con la computadora y la lista de confirmaciones de asistencia, porque el salón necesitaba el número definitivo de personas para el miércoles y todavía teníamos 4 confirmaciones pendientes. Era una noche de esas aburridas y necesarias que forman parte del proceso de organizar cualquier evento. La logística sin glamour. La parte que nadie describe cuando habla de planear una boda. Rodrigo estaba callado. No su silencio normal. Su otro silencio. Con los años he aprendido a distinguirlos. El silencio de Rodrigo cuando está simplemente procesando algo, él piensa mucho, internamente, antes de hablar, y puede estar en silencio durante un tiempo considerable sin que eso signifique nada en particular, y el silencio de Rodrigo cuando hay algo que quiere decir y está buscando el punto de entrada correcto. Este era el segundo. Lo miré. Él miró la lista de confirmaciones sin verla realmente. ¿Qué pasó?, pregunté. Rodrigo dejó la hoja sobre la mesa. Se recargó en el respaldo de la silla. Me miró directamente. Y dijo. Necesito contarte algo. Y quiero que sepas antes de que te lo cuente que no te lo dije antes porque creí que lo había manejado y que ya no era necesario. Pero esta semana pasó algo que me hizo entender que me equivoqué en no decírtelo. El cerebro humano en ese tipo de momento hace algo que no ayuda, genera hipótesis a velocidad máxima y sin filtro de probabilidad. En los 3 segundos que tardó Rodrigo en continuar, yo recorrí mentalmente un espectro completo de posibilidades que iba desde algo pasó con el salón hasta escenarios que no voy a detallar porque ya superé esa noche y no necesito revivirlos. Valentina me escribió, dijo. Silencio de mi lado. ¿Cuándo?, dije. Hace 2 meses. 2 meses. Mayo. Mientras yo estaba teniendo 4 días de conversación para que mi hermana eligiera un vestido de 3 opciones que le había dado. ¿Qué te escribió? Rodrigo tomó su teléfono. Lo desbloqueó. Fue a WhatsApp. Encontró la conversación. Me extendió el teléfono. Lo que vi en esa pantalla tenía fecha del 14 de mayo, a las 11:47 de la noche. Era un mensaje largo. Más de un párrafo. Escrito con cuidado. No un mensaje impulsivo de alguien que tecleó en caliente y mandó sin pensar. Un mensaje redactado. Empezaba así, oye Rodrigo, sé que esto es raro y que quizás no es mi lugar, pero siento que como hermana de Sofía tengo una responsabilidad de ser honesta contigo porque me importa mucho lo que viene para los dos. Lo leí completo. Lo leí de nuevo. Valentina le decía a mi novio que yo tenía miedo al compromiso real, aunque nunca lo hubiera expresado abiertamente. Que en su opinión yo me había acomodado a la relación pero que había momentos en que se preguntaba si era completamente feliz. Que ella, como hermana, me conocía de maneras que quizás Rodrigo todavía no alcanzaba a ver del todo. 4 párrafos construyendo esta narrativa sobre los supuestos miedos y la supuesta insatisfacción secreta de Sofía. 4 párrafos cuidadosamente redactados para instalar una duda sin poder ser acusados de haber instalado una duda, porque en ninguna línea decía directamente, no te cases con ella. Solo lo sugería. Solo señalaba, y dejaba que el lector llegara a la conclusión solo. Y al final, después de esos 4 párrafos, si en algún momento necesitas hablar con alguien que te escuche sin juzgarte, aquí estoy. Aquí estoy. Mi hermana. A mi novio. 2 meses antes de mi boda. Levanté los ojos de la pantalla. Rodrigo me estaba mirando.
No sé cuánto tiempo estuve en silencio. Me dice que fueron casi 2 minutos. 2 minutos en que no dije nada, no me moví, y él empezó a preocuparse de que algo físico me estuviera pasando. Lo que pasó internamente durante esos 2 minutos no fue solo enojo, aunque había enojo. Fue algo más frío y más claro que el enojo. Fue el momento en que 8 meses de episodios que yo había archivado como Valentina siendo Valentina, se reorganizaron solos en mi cabeza y adquirieron un significado diferente. El vestido que no le parecía suficientemente nupcial. El salón que se veía íntimo para las fotos. El mood board de 1 millón de pesos. Las sugerencias al fotógrafo. La pregunta sobre los Martínez en diciembre. El comentario sobre el pato. No eran episodios independientes. Eran parte de algo más consistente. Y el mensaje a Rodrigo era el momento en que ese algo más consistente se volvía completamente visible. ¿Qué le respondiste?, pregunté. Mi propia voz me sonó extraña. Demasiado tranquila. Le dije que agradecía su preocupación pero que no la compartía para nada, dijo Rodrigo. Y no volví a responderle. ¿Por qué no me lo dijiste en mayo? Esa pregunta me pesaba más que el mensaje mismo. Rodrigo tomó un momento antes de responder. Porque faltaban 2 meses para la boda y no quería que esto te afectara en esas semanas. Creí que lo había manejado ignorándolo. Pero esta semana Valentina habló con mi mamá, y mi mamá me llamó, y entonces entendí que no había parado aunque yo no respondiera. Me quedé mirándolo. ¿Qué le dijo a tu mamá? Y ahí fue cuando entendí que el mensaje a Rodrigo no era el principio ni el final. Era el medio de algo que llevaba más tiempo del que yo sabía. Quiero ser muy honesta sobre el estado mental en que me encontraba antes de decidir qué hacer. No estaba bien. Estaba procesando, en tiempo real, la información de que mi hermana había contactado a mi novio 2 meses antes de mi boda para plantar la semilla de que quizás él debería reconsiderar si casarse conmigo era una buena idea. Y que había contactado a la mamá de mi novio con un mensaje similar. Y que todo eso había ocurrido mientras yo le estaba mandando links de vestidos de dama de honor y teniendo conversaciones sobre el menú del catering como si nada. Esa noche, después de que Rodrigo y yo hablamos hasta la 1 de la madrugada, yo no dormí bien. Dormí en intervalos de 45 minutos separados por periodos de estar acostada en la oscuridad con los ojos abiertos procesando información en un loop que no llegaba a conclusión. A las 6 de la mañana me rendí. Me levanté. Me hice café. Me senté en la cocina con el café y el teléfono y miré la pantalla durante un rato sin abrir nada. Y luego decidí qué iba a hacer. Antes de que juzguen lo que hice, necesito que tengan el contexto completo. Necesito que recuerden 8 meses de intervenciones en mi propia boda. Un mensaje redactado a mi novio para instalar dudas sobre si quería casarse conmigo. Comunicación con la mamá de mi novio con el mismo objetivo. Y todo eso hecho con la misma mano que me mandaba mensajes de corazón blanco y solo quiero que todo salga perfecto. Con ese contexto, lo que hice fue lo siguiente. El lunes por la mañana llamé a Valentina. No la confronté por teléfono. Soy de las que necesitan ver la cara de la otra persona para tener conversaciones importantes. Así que la llamé con una voz completamente normal, le dije que quería verla para hablar de unos detalles finales de la boda, y quedamos en un café en la Condesa para el martes al mediodía. Durante esa llamada, Valentina estuvo normal. Conversacional. Me preguntó cómo iba todo, si ya estaba lista la lista de canciones para el DJ, cosas así. Yo respondí normal. Con calma. Sin dar ninguna indicación de lo que venía. Esa noche le conté a Rodrigo lo que planeaba. Me dijo que lo apoyaba. Me preguntó si quería que fuera con él. Le dije que no, que esa conversación era entre Valentina y yo, pero que apreciaba el ofrecimiento. El martes llegué al café 10 minutos antes que Valentina. Pedí agua mineral y un café americano. Acomodé mi silla para estar de frente a la entrada. Revisé el teléfono de Rodrigo, que él me había prestado con la conversación abierta, 3 veces más antes de que ella llegara. No porque necesitara refrescar la memoria. Porque necesitaba recordarme a mí misma que lo que había leído era real y no un malentendido. Valentina llegó puntual, que como ya mencioné es inusual en ella y que en ese momento interpreté como que probablemente ya tenía una idea de que algo venía. Llegó con su bolsa grande, su sonrisa habitual, pidió un café con leche y se sentó frente a mí. Hicimos aproximadamente 90 segundos de conversación sobre nada. El clima. Que el café estaba bonito. Que le había cambiado el color de esmalte. 90 segundos. Y luego puse el teléfono de Rodrigo, desbloqueado y con la conversación de WhatsApp abierta y visible, sobre la mesa entre las dos. No dije nada. Lo puse y la miré. Valentina bajó la vista hacia el teléfono. Lo vio. Lo reconoció. Lo sé porque su cuerpo hizo esa cosa específica que hacen los cuerpos cuando reconocen algo que esperaban no volver a ver, una contracción pequeña, casi imperceptible, en los hombros. Lo miró durante varios segundos. Luego levantó los ojos hacia mí y dijo, Sofía, yo solo intentaba. No, la interrumpí. Suave pero definitivo. Ahora mismo no me importa lo que intentabas. Me importa lo que hiciste. Valentina hizo lo que hace en los momentos de presión, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rápido. Con esa velocidad que siempre me había parecido notable. Antes, esa velocidad me generaba culpa inmediata. Ese martes, lo que me generó fue una claridad extraña. Una sensación de estar completamente tranquila y completamente segura de lo que estaba haciendo.
Llora si necesitas llorar, dije. Pero mientras lloras, escúchame. Y le dije todo. Durante esa llamada, Valentina estuvo normal. Conversacional. Me preguntó cómo iba todo, si ya estaba lista la lista de canciones para el DJ, cosas así. Yo respondí normal. Con calma. Sin dar ninguna indicación de lo que venía. Esa noche le conté a Rodrigo lo que planeaba. Me dijo que lo apoyaba. Me preguntó si quería que fuera con él. Le dije que no, que esa conversación era entre Valentina y yo, pero que apreciaba el ofrecimiento. El martes llegué al café 10 minutos antes que Valentina. Pedí agua mineral y un café americano. Acomodé mi silla para estar de frente a la entrada. Revisé el teléfono de Rodrigo, que él me había prestado con la conversación abierta, 3 veces más antes de que ella llegara. No porque necesitara refrescar la memoria. Porque necesitaba recordarme a mí misma que lo que había leído era real y no un malentendido. Valentina llegó puntual, que como ya mencioné es inusual en ella y que en ese momento interpreté como que probablemente ya tenía una idea de que algo venía. Llegó con su bolsa grande, su sonrisa habitual, pidió un café con leche y se sentó frente a mí. Hicimos aproximadamente 90 segundos de conversación sobre nada. El clima. Que el café estaba bonito. Que le había cambiado el color de esmalte. 90 segundos. Y luego puse el teléfono de Rodrigo, desbloqueado y con la conversación de WhatsApp abierta y visible, sobre la mesa entre las dos. No dije nada. Lo puse y la miré. Valentina bajó la vista hacia el teléfono. Lo vio. Lo reconoció. Lo sé porque su cuerpo hizo esa cosa específica que hacen los cuerpos cuando reconocen algo que esperaban no volver a ver, una contracción pequeña, casi imperceptible, en los hombros. Lo miró durante varios segundos. Luego levantó los ojos hacia mí y dijo, Sofía, yo solo intentaba. No, la interrumpí. Suave pero definitivo. Ahora mismo no me importa lo que intentabas. Me importa lo que hiciste. Valentina hizo lo que hace en los momentos de presión, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rápido. Con esa velocidad que siempre me había parecido notable. Antes, esa velocidad me generaba culpa inmediata. Ese martes, lo que me generó fue una claridad extraña. Una sensación de estar completamente tranquila y completamente segura de lo que estaba haciendo. Llora si necesitas llorar, dije. Pero mientras lloras, escúchame. Y le dije todo. El sábado siguiente a la boda, Rodrigo y yo abordamos un vuelo a Oaxaca a las 7 de la mañana. Habíamos planeado 10 días. Hotel en el centro histórico, sin itinerario fijo, sin actividades obligatorias, con la instrucción mutua de no hablar de logística, de trabajo, ni de nada relacionado con los últimos 8 meses de planeación de boda a menos que ambos quisiéramos hacerlo. No voy a describir la luna de miel en detalle porque esos días son míos y de Rodrigo y no los voy a poner en internet. Pero si voy a decir esto, fue la primera vez desde noviembre del año anterior que me desperté sin sentir la tensión de fondo que había aprendido a considerar normal. Esa tensión específica de saber que alguien estaba operando en los márgenes de tu vida con intenciones que no terminabas de entender. De esperarle la siguiente sugerencia, el siguiente comentario, la siguiente intervención. En Oaxaca no había siguiente intervención. Solo había mezcal y mercados y Sol y Rodrigo leyendo en la terraza del hotel mientras yo trabajaba en nada. El primer día que llegamos, Rodrigo y yo tuvimos una conversación corta pero importante sobre algo que ninguno de los dos había tenido tiempo de procesar bien antes de la boda. Sobre el hecho de que él había sabido lo del mensaje durante 2 meses y no me lo había dicho. No fue una pelea. Fue una conversación honesta sobre por qué lo había hecho y qué significaba para los dos. Rodrigo me explicó su razonamiento, había creído que ignorar a Valentina era suficiente. Que si no respondía, el asunto se extinguiría solo. No quería generar drama en los meses previos a la boda. No quería que yo cargara con esa información encima de todo lo demás que tenía encima. Le dije que entendía el razonamiento. Que incluso lo apreciaba, porque venía de un lugar de protección genuina. Pero que la siguiente vez que algo así pasara, necesitaba que me lo dijera aunque creyera haberlo manejado. Porque yo no puedo protegerme de lo que no sé. Rodrigo dijo que sí. Que tenía razón. Sin argumento, sin defensa. Solo, tienes razón. Eso también importa. Esa capacidad de decir, tienes razón, sin que sea una derrota. Es una de las cosas que más valoro en esta persona. El cuarto día en Oaxaca llegaron los mensajes de Valentina. 3 en 4 días. El primero, llegó el sábado siguiente a la boda, estuvo muy bonita la boda. Los novios se veían muy felices. Felicidades. El segundo, llegó el miércoles, espero que estén disfrutando Oaxaca. Cuando regresen me gustaría que pudiéramos hablar, si estás dispuesta. El tercero, llegó el domingo antes de que regresáramos, sé que estás molesta. Y entiendo. Pero somos hermanas, Sofía. Los leí los 3. No respondí ninguno. No porque quisiera castigarla. Sino porque genuinamente no tenía nada que decir todavía que valiera la pena decir. Porque soy del tipo de persona que cuando está en estado de procesamiento emocional intenso necesita terminar de procesar antes de abrir la boca, y si no respeto ese tiempo propio termino diciendo cosas desde el lugar equivocado. Rodrigo vio que leía los mensajes. No preguntó. Solo me apretó la mano. ¿Estaba completamente limpia yo en esta historia? No, y lo digo porque es verdad y porque me parece importante decirlo. Podría haber puesto un límite mucho antes.
Podría haber dicho, en diciembre, cuando la primera sugerencia no solicitada sobre los Martínez generó 40 minutos de conversación innecesaria: Valentina, yo no te pedí tu opinión sobre la lista de invitados, y en el futuro te pido que no la des a menos que yo la solicite. No lo dije. Dije, es que así es ella, y seguí adelante. Podría haberlo dicho en enero, con el vestido. En febrero, con el mood board. En marzo, con el salón. En cada uno de esos momentos, elegí absorber en lugar de confrontar, y cada vez que absorbí en lugar de confrontar, le mandé a Valentina la señal de que podía continuar. Eso no la absuelve de nada. Pero tampoco me absuelve a mí de mi parte en el patrón. La diferencia, y esto sí importa distinguirlo, es que mi parte fue pasividad y la suya fue acción. Y entre pasividad y acción, especialmente cuando la acción involucra contactar a mi pareja para sembrar dudas sobre nuestro matrimonio, no son equivalentes moralmente aunque las dos formen parte del mismo sistema. Regresamos de Oaxaca un jueves. El viernes, Rodrigo y yo tuvimos la conversación larga sobre cómo manejar a Valentina de ahora en adelante. Esa conversación duró 4 horas, terminó bien, y terminó con algo importante, los dos en la misma página, con la misma posición, sin ambigüedad sobre qué estábamos dispuestos a tolerar y qué no. Y entonces la semana siguiente llamó Elena, la mamá de Rodrigo. Y lo que me contó en esa llamada abrió una dimensión de esta historia que yo no había visto todavía. No hablé con Valentina todavía en ese momento. Sí lo hice después. Eso viene. Lo que viene primero es Elena. Elena, la mamá de Rodrigo, tiene 61 años. La conozco desde hace 4 años, desde que Rodrigo y yo llevábamos año y medio juntos y decidimos que era momento de hacer las presentaciones formales. Mi primera impresión de ella fue que era exactamente el tipo de mujer que admiro, directa sin ser agresiva, con opiniones propias sobre todo pero con la inteligencia de saber cuándo expresarlas y cuándo guardarlas, y con una relación con su hijo que era afectuosa pero respetuosa de sus decisiones. Esa última parte, la de respetar las decisiones de su hijo, me la había ganado progresivamente en 4 años. No fue instantáneo. Pero cuando entendió que yo no intentaba separarla de Rodrigo sino simplemente construir algo propio con él, la relación se volvió genuinamente cálida. Me llama Sofía, nunca la novia, ni la esposa de. Eso puede sonar como un detalle pequeño pero no lo es. Elena me llamó el martes de la semana que regresamos de Oaxaca. Eran como las 11 de la mañana. Yo estaba en mi estudio respondiendo correos de trabajo que se habían acumulado durante 10 días. Sofía, necesito contarte algo, dijo Elena. Quiero que lo escuches de mí antes de que Rodrigo te dé su versión, porque creo que hay contexto que él no tiene completo. Esa frase me hizo cerrar la computadora y darle toda mi atención. Lo que me contó en los siguientes 40 minutos reorganizó toda la historia que yo creía que ya tenía completa. Valentina la había contactado. Eso ya lo sabía. Pero no sabía cuándo había sido la primera vez. Rodrigo me había dicho que Elena lo llamó, esa semana, la semana antes de la boda, después de una conversación con Valentina. Lo que Elena me corrigió fue que Valentina la había contactado en 2 momentos distintos, una vez en abril y otra en junio. Abril. Antes del mensaje a Rodrigo. Valentina había contactado a la mamá de mi novio antes de escribirle a mi novio directamente. Cuando Elena me dijo eso, me detuve. Elena me llamó el martes de la semana que regresamos de Oaxaca. Eran como las 11 de la mañana. Yo estaba en mi estudio respondiendo correos de trabajo que se habían acumulado durante 10 días. Sofía, necesito contarte algo, dijo Elena. Quiero que lo escuches de mí antes de que Rodrigo te dé su versión, porque creo que hay contexto que él no tiene completo. Esa frase me hizo cerrar la computadora y darle toda mi atención. Lo que me contó en los siguientes 40 minutos reorganizó toda la historia que yo creía que ya tenía completa. Valentina la había contactado. Eso ya lo sabía. Pero no sabía cuándo había sido la primera vez. Rodrigo me había dicho que Elena lo llamó, esa semana, la semana antes de la boda, después de una conversación con Valentina. Lo que Elena me corrigió fue que Valentina la había contactado en 2 momentos distintos, una vez en abril y otra en junio. Abril. Antes del mensaje a Rodrigo. Valentina había contactado a la mamá de mi novio antes de escribirle a mi novio directamente. Cuando Elena me dijo eso, me detuve. Cuando le conté a mi mamá sobre las grabaciones, su primera reacción fue pedirme que se las mandara. Le mandé los 3 archivos de voz. Me dijo que los iba a escuchar y me llamaba. Me llamó al día siguiente a las 10 de la mañana. Sofía, dijo. Necesito decirte algo que debí haberte dicho hace tiempo. Mi mamá lleva 40 años siendo la persona más observadora en cualquier cuarto donde está. Y lo que me contó en esa llamada fue que ella había visto el patrón de Valentina durante años. No este episodio específico. El patrón completo. La necesidad de intervenir en los momentos importantes de otras personas, de posicionarse como la que tiene información privilegiada, de operar en los márgenes de las relaciones importantes de quienes la rodean. Lo había visto desde que Valentina tenía 17 años. Me dio ejemplos que yo no sabía o que había olvidado porque los había vivido sin conectarlos. Cuando yo tenía mi primera relación seria, a los 22 años, Valentina le había dicho a mi entonces novio que yo no era de las que se comprometían fácil. Yo nunca supe que eso había pasado hasta esa llamada con mi mamá. La relación terminó 6 meses después por razones que en su momento atribuí completamente a incompatibilidad. Cuando conseguí mi primer cliente grande como freelance, un proyecto de identidad corporativa para una empresa mediana, Valentina había estado presente en una reunión informal donde yo presenté mi portafolio.
En esa reunión le había dicho al contacto de la empresa, de manera casual, que yo tendía a tomar más proyectos de los que podía manejar bien. El cliente me había llamado poco después para clarificar expectativas de entrega de una manera que me había parecido inusualmente cautelosa. Firmamos el contrato con cláusulas más detalladas de lo usual. En ese momento no conecté nada. Mi mamá guardó cada uno de esos momentos. Los guardó en silencio porque cada vez que intentó hablarlo con mi papá, él respondía que ella estaba exagerando, que Valentina era intensa, pero que lo hacía sin mala intención, que había que entenderla porque era la menor y había crecido en dinámicas diferentes. ¿Por qué no me lo dijiste a mí?, pregunté. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Porque cada vez que algo con Valentina salía a la luz, tú lo defendías. Decías que así era ella, que no lo hacía con mala intención, que había que entenderla. Y tenía miedo de que si yo lo nombraba, tú lo negaras para protegerla a ella. O para proteger la relación entre ustedes. Me quedé en silencio procesando eso. Tenía razón. Completamente. Eso era exactamente lo que habría hecho. Lo había hecho muchas veces. Es que así es ella, era mi frase de cierre para cualquier conversación incómoda sobre el comportamiento de Valentina. La llamada con mi mamá duró casi 3 horas. Fue difícil de un tipo específico, no porque hubiera confrontación entre nosotras, sino porque estábamos hablando en voz alta de algo que las dos habíamos visto y que ninguna de las dos había querido ver con claridad. Hay una incomodidad muy particular en reconocer que un patrón que creías reciente lleva en realidad toda la vida operando. Que lo que viviste en los últimos 8 meses de planificación de boda no fue un episodio excepcional sino la versión más obvia de algo que ya existía. Al final de la llamada, mi mamá me preguntó qué iba a pasar con Valentina. No lo sé todavía, le dije. ¿Vas a hablar con tu papá? Sí. ¿Cuándo? Esta semana. Hablé con mi papá ese jueves. Rodrigo me acompañó, no como participante de la conversación sino como presencia de apoyo. Fuimos a casa de mis papás. Mi mamá también estaba. Era una reunión familiar de facto, aunque nadie la hubiera nombrado así. Le conté a mi papá todo. Desde el principio. El mood board, el salón, el fotógrafo, el vestido, el catering. El mensaje a Rodrigo. La llamada a Elena. Las grabaciones. Y lo que mi mamá me había contado sobre los episodios anteriores que él había minimizado durante años. Mi papá escuchó. Roberto, que procesa las emociones difíciles volviéndose muy práctico, estuvo inusualmente quieto durante toda la conversación. No interrumpió. No preguntó, ¿y tú estás segura de que lo interpretaste bien?, como yo había medio esperado. Escuchó. Cuando terminé, escuché las grabaciones en su teléfono, con los audífonos, inclinados sobre la mesa. Las escuchó completas. Cuando terminó, se quitó los audífonos. Los dejó sobre la mesa. Y estuvo en silencio durante un tiempo que se sintió largo. Le voy a pedir que venga a hablar, dijo finalmente. No, necesito entender su perspectiva. No, quizás hay una explicación. Le voy a pedir que venga a hablar. Ese tono era diferente al que yo le había conocido históricamente cuando se trataba de Valentina. No sé exactamente qué cambió en él durante esa escucha. Pero algo cambió. La reunión familiar ocurrió un sábado, en casa de mis papás. Presentes, mis papás, Valentina y yo. Rodrigo no vino. Esa conversación era de familia y entre los dos creímos que su presencia podía desviar la atención del asunto central. No voy a reproducir esa conversación entera porque fue muy larga y muy privada y hay partes que pertenecen a las personas que estaban en ese cuarto y no a Internet. Pero sí voy a decir los momentos que importan. Valentina llegó sin saber exactamente qué la esperaba. Cuando mi papá le dijo que quería que escuchara algo, y sacó el teléfono y los audífonos, vi en su cara el momento exacto en que entendió. Escuchó las grabaciones. Cuando terminó, antes de que nadie dijera nada, dijo, «Eso es una grabación privada». Sí, dijo mi papá. Y esas son conversaciones privadas que tú tuviste con la mamá de quien se iba a casar con tu hermana, sobre si tu hermana merecía a su novio. Valentina no respondió. ¿Por qué?, dijo mi papá. Una sola pregunta. Sin enojo visible. Con una genuina, cansada confusión. ¿Por qué harías eso? Lo que dijo Valentina a continuación fue, en mi experiencia de 31 años conociéndola, la cosa más honesta que le he escuchado decir. Porque siempre le va bien a ella. Y yo no entiendo por qué. El cuarto quedó en silencio. No sé qué esperaba escuchar. Quizás algo elaborado. Quizás una justificación compleja sobre por qué sus acciones habían sido motivadas por preocupación genuina. Pero eso fue, porque siempre le va bien a ella. 5 palabras. Que contenían, comprimidos, años de algo que yo no había visto porque estaba del otro lado. Mi mamá fue quien habló primero después del silencio. Le dijo a Valentina que lo que escuchaba le dolía mucho. No como acusación, sino como verdad. Le dijo que la quería, que siempre la había querido, pero que lo que había hecho no podía excusarse como preocupación por Sofía, porque Sofía no era el objetivo de esas llamadas. Rodrigo era el objetivo. Y Elena era el objetivo. Valentina había intentado intervenir en un matrimonio que no era suyo porque no podía tolerar que algo le fuera bien a alguien que no era ella. Valentina no lloró en ese momento. Lo cual fue, para mí, más revelador que si hubiera llorado. La conversación continuó durante tiempo después de que yo decidí no seguir participando en ella.
Me salí al jardín de la casa de mis papás. Me senté en las escaleras de la entrada con el teléfono en la mano y le mandé un mensaje a Rodrigo que solo decía, ya dijeron las cosas importantes. Me respondió, ¿estás bien? Sí. ¿Quieres que vaya? No. Espérame en casa. Aquí estoy. Las consecuencias inmediatas para Valentina, según me contó mi mamá después, mis papás le pidieron, en términos que no dejaban espacio a la negociación, que buscara terapia. No como sugerencia. Como condición para que las relaciones familiares pudieran seguir funcionando. Mi papá le dijo que lo que había hecho con Rodrigo y con Elena era una violación de la confianza familiar con consecuencias reales. Y yo, antes de irme esa tarde, me acerqué a Valentina y le dije lo último que tenía para decirle en ese momento, que no iba a cortar el contacto con ella porque no creía que fuera la respuesta correcta, pero que el ritmo y los términos de lo que viniera a continuación los iba a definir yo, no ella. Y que necesitaba tiempo real. No días. Tiempo real. Valentina asintió. Me fui a casa. Rodrigo tenía la cena preparada. Comimos en un silencio que no era incómodo. Era el silencio de dos personas que han pasado por algo difícil juntas y que no necesitan palabras para reconocer que lo pasaron juntas. Esa noche dormí de corrido por primera vez en semanas. Han pasado 4 meses desde la boda. Valentina está en terapia. Lo sé porque mi mamá me lo confirmó, no porque Valentina me lo haya dicho directamente. No hemos tenido conversaciones largas en estos 4 meses. Un mensaje en mi cumpleaños, uno en el suyo, nada más. No llamadas. No reuniones privadas. No el formato de relación que teníamos antes. Las comidas familiares de los domingos se retomaron hace 6 semanas. Mi mamá habló por separado con Valentina y conmigo para preguntarnos si estábamos dispuestas. Las dos dijimos que sí. Las primeras 2 fueron incómodas de esa manera específica en que las cosas son incómodas cuando todos en el cuarto saben lo que pasó pero nadie está seguro todavía de cómo moverse alrededor de ello. La tercera fue menos incómoda. No normal, pero menos incómoda. Eso también es un avance. El evento que generó el último encuentro significativo fue el cumpleaños de mi papá, hace 3 semanas. Cena familiar completa, con tíos y primos que no saben nada de lo que ocurrió entre Valentina y yo, y que preguntaban con la inocencia de quienes no tienen el contexto, que cómo había estado la boda, que si tenían fotos, que les contaran. Valentina y yo respondíamos esas preguntas desde lados opuestos de la mesa. Yo mostraba fotos de la boda. Ella se sumaba a la conversación con comentarios sobre lo bonito que había quedado el jardín, sobre lo bien que se había visto la iluminación de noche. No había tensión visible para nadie externo. Solo para nosotras, y solo de un tipo muy específico y muy controlado. En un momento, cuando la dinámica de la cena se había fragmentado en conversaciones paralelas y mi papá estaba en el otro extremo de la mesa hablando con mi tío, Valentina se me acercó. Me senté derecha. Me preparé internamente para lo que viniera. ¿Cómo están?, me preguntó. Bien, dije. Rodrigo está bien. Yo estoy bien. Me alegra. Pausa. Sofía, dijo. Y en cómo dijo mi nombre, con ese peso específico, noté que quería decir algo más. Algo que tenía preparado. Algo que había ensayado, quizás, o que había pensado mucho. Vale, la interrumpí, pero con suavidad. Sin hostilidad. No hace falta hoy. Ella me miró. Está bien así por ahora, dijo. No necesita ser hoy. Asintió. Y se regresó a su lugar en la mesa. Eso fue todo. No hubo discurso. No hubo llanto. No hubo gran confrontación ni gran reconciliación. 4 frases y el espacio entre ellas. Y sorprendentemente, eso fue suficiente para ese día. ¿Qué aprendí de todo esto? Voy a intentar decirlo sin que suene a moraleja de película porque no soy de esas personas y esta no es ese tipo de historia. Aprendí que hay una diferencia entre perdonar a alguien y darle acceso de regreso a las partes vulnerables de tu vida. Las dos cosas no tienen que ir juntas. Puedes hacer la primera sin la segunda, y eso no te hace una mala hermana ni una persona sin capacidad de sanar. Te hace una persona que aprendió algo sobre los costos reales de dar acceso sin condiciones. Aprendí que los límites que no se ponen en los momentos pequeños se cobran con intereses en los momentos grandes. Es que así es ella, fue un pago diferido que eventualmente llegó con un costo mucho más alto. No voy a hacer eso de nuevo. No con Valentina. No con nadie. Aprendí que un buen matrimonio no empieza el día de la boda. Empieza antes, en cómo 2 personas manejan la presión, en si son capaces de estar en el mismo lado cuando algo difícil llega desde afuera, en si pueden decirse la verdad aunque la verdad sea incómoda. Rodrigo y yo aprendimos eso antes de que oficialmente fuéramos Rodrigo y yo para el estado civil. Y eso, aunque llegó de una manera que no habría elegido, fue un regalo. Aprendí que mi mamá es más astuta de lo que yo había reconocido. Que llevaba años viendo algo que yo no quería ver, guardándoselo porque conocía mis patrones mejor que yo. Eso me parece importante honrar de alguna manera que todavía estoy definiendo. Y aprendí, quizás lo más difícil de admitir, que la persona a quien más le fallé en esta historia fue a mí misma. No de manera devastadora. No de una manera que no tenga remedio. Pero sí de manera real. Me fallé cada vez que elegí absorber en lugar de poner un límite. Cada vez que excusé porque excusar era más fácil que confrontar. Cada vez que dije, es que así es ella, como si, así siendo ella, fuera una fuerza de la naturaleza ante la que no había nada que hacer.
Hay cosas que hacer. Siempre las hay. Valentina es mi hermana. Va a seguir siéndolo. No sé exactamente qué forma va a tener esa relación de aquí en adelante. No lo sé todavía, y me parece bien no saberlo todavía. Lo que sí sé es que la forma va a ser diferente a la que era antes. Más honesta. Con menos absorción de mi parte y, espero, con menos intervención de la suya. Rodrigo es mi esposo. Va a seguir siéndolo. Y cada vez que la vida ha sido complicada en estos meses, que lo ha sido, él ha estado exactamente donde dijo que iba a estar. Y yo soy la persona que, finalmente, después de 31 años de entrenamiento en la dirección opuesta, empezó a aprender cuándo decir no. Cuándo poner un límite. Cuándo no excusar lo que no merece ser excusado. Eso no es un logro menor. Aunque me haya tardado demasiado en llegar ahí,